On the 22nd of January 2021, two pickup trucks, sprayed with bullet holes and set on fire, were discovered on the banks of the Rio Grande. After putting out the blaze, Mexican state authorities discovered the bodies of 19 migrants, 16 of them Guatemalans, inside. Yesenia Valdez, the legal director of the Foundation for Justice, a migration NGO, is fighting the case on behalf of the migrants' families. 11 hombres, 5 mujeres. La mayoría de ellos sabemos que con destino Mississippi. Lamentablemente no llegaron a su objetivo, fueron asesinados. But far from an isolated event, what has since come to be known as the Camargo massacre gave the world a brief glimpse into the clandestine business of human trafficking and the perils migrants face as they cross Mexico on their way to their American dream. In northern Mexico, on the road that leads to Texas, a caravan is on the move. But this procession isn't made up of migrants. These are the families of those who have disappeared in this region, the victims of organized crime. Cesar Treviso's son, an 18-year-old migrant who had planned to live and work in the US, disappeared in 2020. Yo lo llevé. Yo conozco a la persona que se lo llevó. Cesar had contacted a coyote in Ojinaga and paid him $2,500 to cross his son, undocumented, into the United States. It was the last time he ever saw him. No body has ever been discovered, and today Cesar Jr. remains categorically disappeared. Reponer y lo mataron. Cortan una vida como cortar una hierba. No pasa nada, no pasa nada. Vivan 140 desaparecidos en Ojinaga. La mayoría da ahí a que quieren cruzar los migrantes. Every member of this caravan has had relatives disappear in the US border region. Indeed, today, the migrant trail north through Mexico is controlled almost entirely by organized crime. For decades, Latin American migrants seeking to reach the United States have crossed Mexico. Upon arrival at America's frontier, many enlisted help. For a fee, a coyote or pollero would guide them, undocumented, into the US. Highly sophisticated, meticulously monitored, and making use of established networks across the continent, it generates revenue of some $150 billion a year, according to Mexico's Financial Intelligence Unit. Vemos que se ha vuelto una actividad muy rentable el dirigir personas hacia Estados Unidos por cualquier parte de la frontera de México. Y esto hace atractiva la actividad para muchas personas. And given the reputation and impunity those same criminal cartels enjoy, migrants who don't pay the right people as they move often end up dead. Veracruz, on Mexico's Gulf Coast, a vital stage for undocumented migrants making their way north, it's extremely dangerous. Alex Avellana and Angel Portillo left Honduras 15 days ago. It's Angel's fourth time attempting the journey. Anteriormente, pues el camino no ha estado como está tal vez ahorita, refiriéndome a lo que son secuestros, que a veces hasta el policía se implica en eso. Algo que no es normal, ¿no? Uno nunca sabe quién puede ser el bueno o quién puede ser el malo. Total de que en este camino hasta de la sombra que va junto a la par de uno va desconfiando. Al entrar a México te das cuenta que es otra cosa, más peor todavía. Porque vienes expuesto a caer en garras de secuestradores. Si tú no le das dinero, capaz te bajan, te golpean y te hacen perdido. No sabes lo que te puede pasar en el camino.
At Mexico's southern border, an average of 3,000 migrants cross on a daily basis. From here, the shortest route is 1,800 kilometers to the border with Texas. There are two ways to travel. The first, guided, but paying human traffickers up front is expensive. Ahorita en Honduras te están cobrando $13,000. Con $13,000 le dicen los polleros a uno que lo ponen a San Antonio. When an 18-wheel truck came off the road in Chiapas state in December 2021, at least 55 migrants travelling in the back were killed. They had paid human traffickers for this express service and would have travelled directly into Laredo, Texas, had the accident been avoided. Despite the risks, migrants and their families will sell everything just to pay a pollero. Sí entran. Tienen un 80% de que puedan entrar, porque conocen los coyotes. But for many, $13,000 is still an impossible sum of money. Y está ganando unos 120 lempiras por día, manteniéndose. Entonces, ¿qué es lo que puede comer uno? Lo básico, frijoles y arroz. Es un dinero que nunca lo vamos a tener para decirle a un coyote, aquí está el dinero. No. For those who can't afford a coyote, the second option is to go alone. But moving through Mexico, the gangsters are almost impossible to avoid. En todo momento, uno los encuentra. Porque no puedes entrar a lo que es ciudad porque el secuestrador te conoce. For migrants, traveling alone still means paying their way. En dinero de Honduras me puedo gastar, vamos a ponerle 80,000 lempiras. Nosotros hemos encontrado una correlación entre la cantidad que pagas y la seguridad que esto implica, porque entre más pagas puedes cruzar diferentes lugares en los que vas a encontrar autoridad o delincuencia organizada. Cada trayecto tiene su grupo, ¿no? Muchos de ellos logran juntar el dinero y muchos desafortunadamente no lo logran, y es ahí donde yo me imagino que ellos tienen que perder la vida. Norma Romero is the founder of Las Patronas, a migrant aid organization which became famous for throwing food to migrants riding La Bestia, the northbound freight trains to which migrants would cling as they moved towards the US border. But today, few migrants ride the beast. The surest way is with a guide. Ellos van con un pollero, pero el pollero tiene que ir, pues prácticamente todo lo que va cobrando no es para él, porque tiene que ir en todo este camino, ¿verdad? Most polleros aren't actively cartel members, but must nevertheless pay the territorial fees the gangs demand as they move through the country. And the system for ensuring they have paid those tolls is very sophisticated. Cada uno de los migrantes cuando vienen con cierto pollero traen una clave, ¿no? Con este número tú te vas a identificar con cierta persona. Y están muy bien organizados. A mí me sorprende que como ellos sí se organizan, veo, ¿no? Y digo, pues mis respetos, ¿no? Porque no es tan fácil organizar a la gente y ellos sí lo están haciendo. Reynosa, Tamaulipas, and across the slow-winding Rio Grande, the United States. Saturnino Cortés from Honduras has made it this far, but arriving in town wasn't easy. Cuando uno viene ingresando acá, ya cada quien tiene que traer su clave. Una clave en donde uno tiene que identificarse con las personas de que cobran un impuesto acá por el paso de uno. Travelling unaccompanied, this 24-year-old migrant didn't have a password, and that identified him to the local gangs that he had not paid his way. Aquí hay un cobro por entrar a uno aquí a Reynosa, hay un cobro y tiene que pagarlo. Y si no, pues lo secuestran a uno y obligan a los jóvenes a pagar una tarifa bastante alta de dinero. Muchas personas aquí hemos sido secuestradas, y me incluyo porque yo también fui secuestrado acá. Lorena Cano, the legal director of the Institute of Women in Migration, a Mexican NGO, has seen the phenomenon of migrant kidnap worsen as it has become more sophisticated. Yo he tenido clientas que ni siquiera sabían que estaban secuestradas. Y cuando me regresaron, unos sujetos nos dijeron a todos los que estábamos cruzando, suban a la camioneta, pensamos que era parte del procedimiento, ¿no?
Subimos a la camioneta, nos llevaron a una casa, a un lugar, ahí estuvimos todos, nunca nos maltrataron, nos daban de comer lo mismo que nos daban en los centros de detención en Estados Unidos, por eso yo pensé que era normal, ¿no? Hasta que un día me dijeron, a ver, ahora sí, danos tú todos tus datos y le vas a hablar a tu tía en Estados Unidos y le vas a decir que mande dinero porque está secuestrada. Y en ese momento ella se dio cuenta que estaba secuestrada, ¿no? For those who can't come up with the money, there aren't many other solutions. Lo obligan porque no a uno lo matan o no sé qué puede pasar. Even when they do pay, there's no guarantee. Me pasaron a mi hijo en un video. Tuve que depositar porque yo ya lo había visto. Nunca me lo entregaron. The unlucky migrants generally disappear. With no body, there's no murder. But even the most sophisticated of human trafficking networks make mistakes. When it came to arrests around the Camargo massacre, Guatemala has charged 10 individuals tied to the human trafficking ring that transported the migrants. And in Mexico, 12 arrests were made in direct connection to the killings, all of them municipal police officers from the town of Camargo. Es definitivamente que un hecho que el gobierno y el crimen organizado en México cada vez trabajan más unidos, más cerca y más de la mano, ¿no? O sea, lejos de haber una persecución del delito, un frenado de esta situación en México, pues parece que cada vez tienen más libertad, ¿no? Operan sin ningún tipo de miramientos. Yo puse la denuncia en octubre del 2020, un viernes. El sábado a las 11 del día siguiente me hablaron para extorsionarme. Me mencionaron muchas cosas que yo declaré. Yo tengo su nombre, su domicilio, su edad, todo. Nadie da la orden por lo mismo, porque están protegidos, porque todo está en manos del crimen organizado. Gabino Gomez is the leader of the march and says in his experience there's no telling the good guys from the bad guys. De manera local, en las áreas que aquí en Chihuahua conocemos perfectamente, los policías municipales son gente del crimen organizado. Quienes tienen absolutamente todo el control son los grupos criminales. No puede ser eso sin la anuencia, sin la complicidad, sin la participación del Estado. Tiene que haber complicidades u omisiones. Lo mínimo son omisiones. No hay otra explicación. Vaya, sería así como lo mencionas. But for Jesus Carrasco, it's the money itself, not who takes it, that allows the illicit practice to continue. Se estaría convirtiendo en un cómplice o en un facilitador para que la migración se diera. Yo no tendría prueba alguna para poder establecer esa condición. El tránsito de estas personas por el país cuesta mucho, es mucho el recurso que estos grupos recaban. Entonces, el recurso prácticamente facilita la movilidad de las personas y no necesariamente requieren de la colusión de autoridades. Despite months of investigation and interview requests from CGTN, Mexican federal authorities across multiple institutions declined to comment. Whoever may have been responsible, the practice and profits from Mexican human trafficking only grow year on year. As migrants moving through Mexico face an entire underground institution of human trafficking, their struggle remains almost invisible to wider society. And when events like the Camargo massacre give the world a brief glimpse into the worsening hell they go through, for those on the front lines, it's a chance to highlight a wider problem. Si no estamos hablando de una macrocriminalidad que abarca de su país de origen hasta llegar a los Estados Unidos, son víctimas de diversos delitos. Entonces, decir quiénes son los responsables como solamente esos policías detenidos es querer cerrar los ojos y solamente distraer a la opinión pública para que ellos sean los únicos responsables. No es así y nosotros estamos empujando las investigaciones para que de verdad esa cadena delictiva se llegue a todos y los verdaderos responsables de esta masacre. And when it comes to solutions, there's only one way things can change.
pues se resuelve con un cambio de política del gobierno, con un viraje real, con el poder del Estado a esos grupos, solamente ellos, no hay de otra. Desgraciadamente no hay la voluntad, hay intereses fundamentalmente económicos para evitar hacerlo. As long as the business of human trafficking remains so profitable, migrants will continue to face dangers along every step of the migrant trail north. Pues el pasado está negro y no se vislumbra ninguna luz al final del túnel todavía.